Hermanas y hermanos en Cristo, muy bienvenidos a nuestro culto que corresponde al 18º domingo después de Pentecostés, 17º domingo después de Santísima Trinidad. En el nombre de nuestro Sínodo Nacional, traemos a ustedes la palabra de Dios para que su amor y poder nos dé fuerza y paz en nuestras vidas. Estamos compuestos como Sínodo Nacional por nuestras iglesias unidos por la fe en Linares, la Vid del Señor en Puente Alto, nuestra iglesia en San Bernardo y nuestra iglesia Familia de Dios en La Cisterna. El tema del día nos dice que al creer en Jesucristo como nuestro Salvador, dejamos el orgullo pecaminoso para confiar en Dios y servirle en humildad. La fe humilde no busca su propia gloria, sino quiere dar toda la gloria a su Dios y Salvador, porque ese mismo Dios, en su sola gracia, nos da la gloria del cielo. El versículo del día nos dice: Aleluya, aleluya. Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Aleluya. En la presencia de la Santa Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nos reunimos en tu palabra. Hablamos, Señor, que tus siervos escuchan. Hablamos, Señor, que tus siervos escuchan. En el nombre del Padre de misericordia, de Jesús, el Hijo que nos ama y que murió por nosotros, y del Espíritu Santo, que por gracia nos santifica. Amén. Yo confieso todos mis pecados de pensamientos, palabras y acciones. Por naturaleza yo soy pecador. Ten piedad de mí, oh Salvador. Yo tengo fe en Jesucristo. Él murió en la cruz por mí. La sangre de Cristo nos purifica. Oh Señor, perdóname. Por causa de Cristo, perdóname, oh Dios. Amados en el Señor, acerquémonos con corazón sincero y confesemos nuestros pecados a Dios nuestro Padre, pidiéndole en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos conceda el perdón. Preparemos nuestros corazones. Padre eterno, venimos en tu presencia deseando oír lo que nos tienes que decir y creer en lo que nos dices. Estés con nosotros por tu palabra y guíanos en tu verdad. Señor Jesús, concédenos tu perdón. Confesamos nuestros pecados a Dios, implorando su perdón por medio de Jesucristo.
Dios, nuestro Padre Celestial, confieso que soy pecador. En pecado nacimos y seguimos pecando. Cometemos pecados de pensamiento, palabra y obra. Lo bueno que queremos hacer, no lo hacemos. Lo malo que no queremos hacer, eso sí lo hacemos. Nos arrepentimos de nuestros pecados que ahora nos pesan. Suplicamos que nos tengas misericordia. Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, ha tenido misericordia de nosotros, y por causa de la vida perfecta, muerte y resurrección de su amado Hijo Jesucristo, Él nos ha declarado inocentes. El perdón de todos los pecados es nuestro. En este perdón tenemos la victoria sobre la muerte y una vida eterna en los cielos con Dios. Yo les declaro lo que Dios ya ha hecho. Eres y estás perdonado. Dios Trino, te damos gracias por nuestra salvación. Amén. Digamos juntos de manera antifonal el introito del día. Da su recompensa a los que esperan en ti, Señor, y sean hallados verdaderos tus profetas. Escucha, Señor, la plegaria de los que te invocan. Yo me alegraré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Oremos juntos la oración del día. Te suplicamos, Señor, que guardes tu iglesia con tu perpetua misericordia. Y puesto que sin ti no podemos menos caer, defiéndenos siempre de cuanto nos pueda hacer daño y dirígenos a que corresponda nuestra salvación por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria sea a nuestro Padre, gloria sea Jesucristo, gloria sea el Espíritu Santo, es ahora y para siempre. Amén. La primera lectura para este 18º domingo después de Pentecostés está extraída del libro de Jeremías, capítulo 11, versículos desde el 18 al 20. El profeta Jeremías muestra la verdad que vimos la semana pasada, que al seguir a nuestro Dios vamos a sufrir nuestras cruces. No obstante, Jeremías seguía predicando la palabra de Dios, confiando que Dios lo protegería. Tampoco buscó venganza, sino en humildad dejó que Dios juzgara a sus enemigos en su justicia perfecta. Dice así la palabra del Señor. Y Jehová me hizo saber, y lo conocí. Entonces me hiciste ver sus obras. Y yo era como cordero inocente que llevan a degollar, pues no entendía que maquinaban designios contra mí, diciendo, destruyamos el árbol con su fruto, y cortémoslo de la tierra de los vivientes, para que no haya más memoria de su nombre. Pero, oh Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia, que escudriñas la mente y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque ante ti he expuesto mi causa. La segunda lectura para hoy se encuentra en el libro de Santiago,
capítulo 3, versículos que van del 13 al 18. El cristiano muestra su fe al llevar una vida de sabia mansedumbre. Envidia y celos provienen del egoísmo y no tienen lugar en la vida de un cristiano. Por amor a Dios, sirvamos a nuestro prójimo en humildad y estemos contentos con lo que Dios nos ha dado. Así dice la palabra de Dios en la epístola de Santiago. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muéstreme por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Digamos juntos también de manera antifonal el gradual del día. Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Aleluya, aleluya. Alabad al Señor, naciones todas, pueblos todos, alabadle, aleluya. Jesucristo, tú eres santo, tú solo eres el Señor, tú solo Cristo, con el Espíritu Santo, eres altísimo en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, y a los hombres buena voluntad. Gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, y a los hombres buena voluntad. El Evangelio para esta semana viene de Marcos capítulo 9, de los versículos 30 a 37. Y el tema dice: aún después de 3 años de andar con Cristo, los discípulos todavía no entendieron lo que significaba ser un discípulo de Cristo. Discutían entre sí quién de ellos era el mayor. Al ver el amor de Cristo, que dejemos nuestro orgullo pecaminoso para poder servirle con humildad. Jesús anuncia otra vez su muerte. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía:
El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra, y tenían miedo de preguntarle, ¿quién es el mayor? Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12, y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos, y el servidor de todos. Y tomó a un niño, y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino a él que me envió. Amén. Credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo. Nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, murió y fue sepultado. Descendió al infierno. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. El diablo echado, por su gracia Dios salva a este niño de hoy. Adán y Eva, tentado por el diablo, cayeron en pecado. Somos sus hijos, nacidos perdidos, necesitamos fe en nuestro Señor. Dios ahora salva con su palabra, legado con el agua, fe engendrado, el bebé perdonado, el diablo derrotado por el poder del Señor. Con su palabra, legado con el agua, el Espíritu entrado, el diablo echado, por su gracia Dios salva a este niño de hoy. Cristo nos ha mandado que todas las naciones sean bautizadas, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo Jesús. Dios ahora salva con su palabra, legado con el agua, el bebé rescatado, mira el milagro, Jesús ahora mora en este niño de hoy. Oremos, hermanos. Amado Señor,
Te damos gracias porque tú nos permites entender tu palabra, confiar en ella y llegar a vida eterna a través de poder entonces entregar en nuestras vidas a nuestros hermanos esa palabra y llevarlos también a vida eterna. Te damos gracias por tus múltiples dones, te damos gracias por poder predicar tu palabra, te damos gracias por nuestras vidas y te damos gracias porque tú nos llevas a vida eterna. Amén. Hermanos y hermanas, siempre demos gracias a Dios en Jesucristo porque nos enseña el camino para nuestras vidas, que es a través suyo a vida eterna con Él. Nuestra lección del Evangelio de Marcos nos lleva por los caminos de Galilea, por donde transitaban Jesús y sus discípulos. Poco antes, Jesús estuvo rodeado de mucha gente y liberó un demonio poderoso de un muchacho, contra el cual sus discípulos nada pudieron hacer. Y destaco como una muy buena lección para nuestras vidas las humildes palabras del padre de este joven cuando pide a Jesús que libere a su hijo. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. La respuesta inmediata en amor del padre por su hijo fue clamando: creo, ayuda a mi incredulidad. En cambio, ahora Jesús busca soledad y tranquilidad para poder instruir a sus discípulos con las verdades del reino, especialmente cuál era la razón fundamental de su ministerio y la que lo llevaría a su fin. Sin embargo, a pesar de la soledad de estos parajes y de encontrarse en una relación íntima con su maestro, vemos el ejemplo de que la mente humana, movida por la carne, divaga en las cosas del mundo, alejándose de lo verdaderamente importante. Me permito recordar una anécdota que me enseñó un pastor, al cual admiro y estimo mucho, la cual ilustra claramente estas divagaciones de la mente humana. Existía una pugna entre dos pastores. El tenor de la discusión se basaba en la imposibilidad que uno planteaba de concentrarse en lo espiritual. El otro, en cambio, no veía dificultad en hacerlo, vanagloriándose de ello. Llegaron entonces a acuerdo, apostando un caballo. Si el pastor que se vanagloriaba podía recitar el Padre Nuestro en voz alta, reverentemente, sin distraerse ni interrumpir su oración, ganaba este caballo. Comienza entonces el pastor a orar reverente y concentradamente en voz alta. Pero justo cuando llegó a la cuarta petición, paró y preguntó al otro pastor: ¿el caballo incluye su silla? En la soledad y tranquilidad de los caminos de Galilea, dirigiéndose a Capernaum, Jesús enseñaba a sus discípulos verdades que lo incomodaban y los atemorizaban. Les anunciaba abiertamente la traición de uno de ellos, entregándolo a las autoridades para su ejecución. Pero luego, otra verdad que ellos no entendían y que les atemorizaba preguntar. Jesús les decía que después de muerto resucitaría al tercer día, temas que sin lugar a dudas los deberían haber dejado atónitos, perplejos, y que luego daría lugar a una interrogación continua hacia Jesús de parte de ellos, seguramente para entender todo esto. Sin embargo, en las mentes de sus discípulos estaba otra pregunta, una lejos de estas verdades espirituales que gracias a Dios y a su palabra hoy nosotros podemos claramente entender como luteranos confesionales, que hemos estudiado la palabra de Dios como Jesús lo quiere para beneficio de nuestras vidas y a vida eterna. En la mente de los discípulos, en cambio, transitaba la idea de quién sería el mayor en el reinado de Jesús, una idea claramente terrenal, que los distraía totalmente
alejándoles de la enseñanza espiritual de su maestro. ¿Qué impulsaba estas ideas mundanas en su mente? Seguramente la necesidad humana de crear liderazgo y jerarquías, apoyados equivocadamente en el hecho que Jesús había apartado en 2 ocasiones a Pedro, Jacobo y Juan para acompañarle, una en la resurrección de la hija de Jairo y otra en su transfiguración, que aún ellos guardaban como secreto ante los demás discípulos. También malinterpretando el hecho que Jesús había llamado a Simón Pedro, que significa roca. Pero, ¿podemos nosotros acusarles de algo a estos discípulos? ¿O acaso no es agradable ser considerados, tomados en cuenta, que nos pregunten, que nos alaben y agradezcan por todo lo que hacemos dentro de la iglesia, sin pasar para nada desapercibidos en el trabajo que hacemos para Dios y para nuestros hermanos? Esto es absolutamente humano y es muy bueno cuando los demás agradecen de corazón y nosotros no buscamos ese agradecimiento. Pero si no hay agradecimiento o reconocimiento, entonces tampoco debería haber molestia, enojo, rabia, amargura y rencor en un corazón cristiano. Hoy, gracias a que hemos aprendido su palabra como es su deseo al enseñársela a sus discípulos, para que nosotros entendamos el valor de ella en nuestras vidas y seamos movidos por el Espíritu Santo a creer, nosotros reconocemos humildemente que pecamos de la misma manera en que lo hicieron sus discípulos y agradecemos la obra consumada que nuestro Señor Jesucristo trataba de explicarles a ellos, la cual fue desde el principio de los tiempos la voluntad del Padre para Él. Esta es, que naciera en tiempo y lugar humanos, en un nacimiento virginal, que viviera una vida perfecta, la cual nosotros no podemos vivir por nosotros mismos, para que nosotros nos recubriéramos de su justicia, la cual por nosotros no tenemos, y Jesús llevara todas nuestras debilidades, nuestros pecados y transgresiones al madero de la cruz y pagara, sufriendo con torturas y flagelación por ellas, muriendo una muerte ignominiosa, crucificado ante el escarnio público, derramando su preciosa sangre, con la cual, como nos promete en la Santa Cena, es ella el nuevo pacto, derramada por nosotros y por muchos para perdón de los pecados, en lo cual creemos y confiamos, orando siempre para que Jesús nos ayude en nuestra incredulidad. Hoy también, a través de esta lección, Jesús nos enseña qué es lo que Él quiere de nosotros en nuestra vida de santificación como cristianos, con el ejemplo de un niño pequeño, en el cual vemos reflejados a nuestros hermanos más desvalidos, tanto física como espiritualmente, vemos fielmente reflejados a esos pequeñitos, que son los débiles en la fe y a los cuales no debemos dañar jamás, para que se alejen de la palabra, sino que en amor, como reflejo del amor de Jesús que nos amó primero y se dio enteramente por nosotros, por todos y cada uno, en gracia y amor misericordioso, llevemos a estos pequeños a la fe y los mantengamos amorosamente en ella, sirviendo en sus necesidades, proveyendo en sus falencias y aplacando sus temores y angustias, para que deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan para salvación, gustando en todo con nosotros de la benignidad del Señor. Así, entendiendo la necesidad de servir a los que son como niños en amorosa misericordia, a través del poder que Jesús nos da al aprender su palabra y practicarla, poniendo esto por sobre la banalidad de buscar notoriedad y privilegios en este mundo, seremos recibidos, creyendo en sus promesas siempre fieles, de la mano con nuestro buen Señor por el Padre, para juntos compartir
los verdaderos privilegios que nos tienen reservados en la vida eterna. Amén. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Oremos en Jesucristo, dando gracias por el restablecimiento de nuestros hermanos en la fe, que ya están libres de COVID y otras dolencias en innumerable cantidad, de acuerdo a la sobreabundante gracia y misericordia de nuestro Señor y Salvador, y que hoy gozan en sus hogares del amor de sus familias y la paz de Jesucristo. Damos gracias también por el embarazo de nuestra hermana Isabel. Dios permita que todo esté muy bien durante y tengamos la alegría de tener un nuevo miembro en nuestra familia de Dios. También damos gracias por nuestra hermana Saray, cuyos exámenes dieron negativo a la diabetes. Oramos por el restablecimiento de nuestra hermana Margarita Vilches de Linares, María Ugarte y Stephanie Paulino Huiza de Santiago, Margarita Armas Peláez de Perú. Oramos por Mari Contreras con su cáncer en milagrosa remisión y una fe férrea. Oramos también por Carmen Altuna, que está recién operada, al igual que Rosa Herrera, recién intervenida. Oramos también por nuestra hermana Virginia Alcoholado, con dificultades de salud por su edad. Por Manuel Sura, con su salud afectada por secuelas de COVID. Por Luis Alberto López, para que su salud se restablezca y siempre, orando con su madre, tenga fe y fuerzas en nuestro Salvador y Dios permita su pronta recuperación. Oramos por el restablecimiento de la madre de nuestro hermano Víctor, Margarita Riveros, quien sufrió una fractura en su cadera y se encuentra hoy postrada. Dios permita su pronta recuperación y la libre de su dolor. Oramos también por José Paulino Montero, quien sufrió un accidente grave en Perú. Por nuestro hermano Sergio de Linares, para que sus exámenes sean auspiciosos y ninguna dolencia grave le aqueje. También por Paula, para que su salud se afiance con mucha energía y siga con fuerza su labor abnegada de madre. Por Luis, hijo de Karen Sánchez, quien nuevamente está mal de salud. Dios permita su pronta recuperación, al igual que la hija de Iván Celsi, quien está grave. Dios permita su mejoría. Oramos por el restablecimiento de Víctor Manuel Astudillo González, quien por un accidente se encuentra hoy grave con un coágulo en su cerebro. Oramos también por Michael Arrieta con un tumor renal próximo a operarse. Dios permita que todo salga bien y no tenga secuelas mayores en su vejiga. Oramos por consuelo y conformidad para todos nuestros hermanos y hermanas que han perdido a sus seres queridos en este tiempo de pandemia. Que la paz de Jesucristo y la seguridad en su resurrección esté con ellos como lo está en nuestros corazones. Oramos por el bienestar espiritual de la familia Luján Florentino, para que Dios los una y los proteja. Por Leison López Paulino, para que Dios lo encamine en su vida y lo lleve siempre a proteger a sus hijos. Por Gonzalo Sánchez, para que Dios encamine su carácter y obediencia a sus padres. Por nuestra hermana Paula, para que Dios le permita despegar en su vida y desarrollarse adecuadamente, encontrándose con su familia en la paz y amor de nuestro Señor y Salvador. Por fuerza para nuestra hermana Marlene Solís, que en Cristo tenga siempre su poder para seguir en amor con su Hijo abnegadamente. Oramos por todos los matrimonios cristianos, para que Dios los guíe en amor uno hacia el otro, como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella en gracia y misericordia. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por todos los que están enfermos y dolidos, con problemas y dificultades económicas, emocionales y espirituales, especialmente por los habitantes de Afganistán, presa de esta ideología perversa, y también los habitantes de Haití y México, asolados por sus desastres naturales. Dios permita en Jesucristo paz y consuelo, ayuda y pronto alivio. Oramos por nuestra amada patria, para que en ella siempre podamos proclamar a Cristo y su palabra, y nunca ninguna ideología perversa la contamine, sino que siempre en ella podamos surgir con trabajo. Oramos también por poder de lo alto para alcanzar a tantos que aún no creen en Jesucristo como su Salvador
a vida eterna. Y para nosotros, sus fieles, pedimos siempre más fe. Amén y amén, hermanos. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu
es el reino. Recibamos la bendición final. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén, hermanos. Su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia.